Hola, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro en el laberinto, aquí con un nuevo episodio en el cual vamos a explorar un poco más algunas características muy particulares que tienen estos laberintos que, como veníamos diciendo en el episodio anterior, corresponden a una figura arquetípica que representa mucho más que un dibujo, que una espiral o que un camino. Es en realidad una metáfora del camino de la vida, de una biografía, de búsquedas internas, de lugares sagrados, de llegar a encontrar el centro, la esencia. Y como tal, bueno, tienen una serie de particularidades muy simbólicas que conviene desmenuzar para poder entender justamente la magia, toda la profundidad que representa esta figura. Y bueno, como te decía en el episodio anterior, en este vamos a analizar las leyes del laberinto, ¿no? Estas leyes quizás un poco metafóricas y simbólicas, pero que dan una mirada completa y que ayudan a entender todas las simbologías y toda la posibilidad de profundizar en el análisis del laberinto y llevarlo a una reflexión, a un autoconocimiento, una posibilidad de entenderlo desde la propia mirada que siempre es aquella que con su subjetividad nos resulta más representativa. Y estas leyes del laberinto te cuento que las desarrolla con mucha profundidad Jaime Buy-Gastalión en su libro Laberintos, que te lo recomiendo si te interesa el tema porque realmente está muy bien escrito y analiza con profundidad el mito del laberinto, con todo lo que significa y todas las simbologías que podemos extraer de esta figura que está incluida dentro de lo que es la geometría sagrada. ¿Y qué es esto de las leyes del laberinto? Bueno, las leyes del laberinto son 7. Y sabés que el 7 es un número muy simbólico, no es casualidad que sean 7, es un número que está presente en múltiples manifestaciones. No sé, podés pensar en los 7 días de la semana, podés pensar en 7 chakras, en 7 notas musicales, en sus orígenes, los 7 planetas que se podían ver a simple vista y muchas otras cosas más, no sé, los 7 colores del arco iris. Bueno, podés seguir pensando en lo que representa el 7, porque en realidad el 7 es un número que está desde mucho tiempo, digamos, vinculado a la numerología, está asociado al concepto de la plenitud, ¿no? De lo que está completo. También se lo asocia a lo cósmico, a lo divino, a la perfección, a la sabiduría interior, a la intuición, a la espiritualidad. Por eso es un número tan fuerte y tan simbólico. Y entonces cuando aparece en alguna idea o en alguna metáfora, en alguna representación, prestemos atención porque eso evidentemente tiene una mirada más amplia que simplemente una enumeración de 7 características. Es más que eso. En los laberintos unicursales, que son los que te decía yo que representan esta figura arquetípica, que son estos que es un único camino que conduce al centro, donde no hay obstáculos, pero en donde a veces parece que no estamos yendo en realidad directo, no se hace un camino lineal directo, sino que en el fondo es como que se hace un camino también circular. Parece que se retrocede, ¿no? Cuando uno piensa un poco en la idea de una especie de espiral, aunque en realidad se sigue avanzando, ¿no? También parece que te acercás al centro y que después te alejás, pero en el fondo te seguís acercando, porque cuando te entregás al camino del laberinto, sabes con confianza que te lleva al centro, aunque a veces no te lleva de manera lineal. Parece primero que se va hacia afuera, pero después gira, parece retroceder y después se vuelve al interior, se pasa por un punto previo, pero en otro nivel, ¿no? Como en otro canal, en otro circuito.
pero siempre, siempre sabemos que si nos entregamos a ese camino, estamos llegando al centro, más allá de la percepción de que retrocedemos o nos alejamos o volvemos sobre nuestros pasos. En realidad, si nos entregamos al camino y confiamos, vamos a llegar al centro. Y en realidad, recorrer el laberinto no es un problema. Eso lo podemos dejar para los multicursales. En el laberinto unicursal, este laberinto arquetípico, recorrerlo no es un problema. Es un misterio. Y la palabra misterio acá no significa algo, oculto, que no tiene resolución, sino que en realidad tiene que ver con la idea de algo que no puede explicarse, porque en realidad solamente puede entenderse cuando se lo vivencia, cuando se lo experimenta. Y de ahí vienen estas leyes, que ahora te las voy a mencionar y a explicar brevemente, porque justamente en esas leyes lo que más se observa es el valor de vivenciar, de vivir el recorrido del laberinto. La primera ley nos dice que el laberinto no tiene forma. Eso significa que el laberinto puede presentarse de múltiples maneras. Entrar al laberinto, pasar ese portal que nos lleva a la búsqueda de un centro que nos transforme, puede venir de la mano de una enfermedad, de la mano de una crisis vocacional, de una crisis financiera, de una situación de duelo, de una situación de tomar una decisión de vida muy importante. Puede venir de muchas maneras. Por eso no tiene forma, pero de alguna manera se identifica que estamos entrando en una dimensión en la que debemos llegar al centro para encontrar la paz y para de alguna manera transformarnos a partir del ingreso a esa situación, y en esa transformación encontrar la fuerza y encontrarnos a nosotros mismos para poder salir transformados después de ese desafío. La segunda ley del laberinto es que el laberinto siempre es exclusivo de quien lo transita. Volvemos a esta imagen, a esta idea de que el laberinto es un misterio y solamente se lo puede conocer experimentándolo. No sirve la experiencia de otra persona. No sirve la manera en que otra persona atravesó su propio laberinto. Puede servirte como orientación, como ayuda, como acompañamiento, pero solamente es válida la propia experiencia. Transitar tu propio laberinto es de la única manera en que lo vas a poder entender, vivenciar, lograr tu transformación y salir desde otro plano. La tercera ley es que el laberinto siempre está habitado. Cuando uno llega al centro del laberinto, ahí se encuentra con algo bueno, con la paz, con una bestia, como le había pasado a Teseo, que se encontraba con el Minotauro y tenía de alguna manera que eliminar al Minotauro. Hay que ver si cuando llegas al centro del laberinto no encontrás algo tuyo que tenga que de alguna manera ser eliminado para que te permita salir del laberinto transformado. El laberinto siempre tiene algo adentro, siempre está habitado, no está vacío. Si estuviera vacío, en realidad no tendría sentido transitarlo. Siempre está habitado. La cuarta ley es que el laberinto es un instrumento de cambio. Ingresar al laberinto significa iniciar una búsqueda, una peregrinación, y en esa peregrinación nos vamos transformando. Por eso es tan importante que el laberinto se transite solo, en soledad, con una búsqueda propia, tratando de afrontar las dudas, los temores, las inquietudes, porque de alguna manera el laberinto tiene que ser vivido
como un desafío, ¿no? Como esto que es el camino del héroe. Y una vez que se llegó al centro del laberinto, salir del laberinto transformado, aprovechando la peregrinación de entrada al laberinto básicamente como un cambio. La quinta ley es que el laberinto es patrimonio de la humanidad. Por eso decimos que es una figura arquetípica. Como te decía en el primer episodio, los laberintos aparecen como figuras en muchas civilizaciones que no se conocían entre sí y en distintas etapas históricas. Qué sé yo, en grabados rupestres como pueden ser los del Canómica en Italia, o los del Monte Vega en Francia, en los Alpes franceses. El Monte Vega justamente era una montaña sagrada para los ligures y el laberinto es una figura sagrada. En petroglifos, en la zona de Inglaterra, en Old Bewick, también aparecen, por ejemplo, como imágenes míticas en algunas culturas de Estados Unidos, de América del Norte, como por ejemplo en la zona de Arizona, o por ejemplo como símbolos también de un pueblo en Arizona, del pueblo Hopi, que tiene un símbolo que es el Tapu-at, que es como madre e hija, ¿no? Están ahí como mezclados con este símbolo laberíntico y que representan la creación divina y la madre tierra. Tenemos laberintos en Rusia, por ejemplo, en la isla Bolshoi, que se calcula que tienen unos 3.000 años, o en Mogor, en Galicia, también de varios miles de años de antigüedad, con lo cual el laberinto es patrimonio de la humanidad, está presente en distintos tiempos y en distintos lugares, y por eso es una figura arquetípica, y por eso tiene tanta fuerza, tanto valor y es tan representativa para todos y cada uno de nosotros. La sexta ley del laberinto es que el laberinto está diseñado para salir de él, jamás para quedarse en su interior. Y acá es muy importante tener en cuenta que llegar al centro del laberinto implica esa transformación y luego hay que recorrer el laberinto en sentido contrario, pero justamente sabiendo que podemos volver a salir por donde vinimos mirándolo de otra forma. Muchas veces se escucha decir del laberinto se sale por arriba. Y en realidad el que salió por arriba fue Ícaro, y que le fue bastante mal, ¿no? Cuando se sintió un poco soberbio, se acercó al sol y se derritieron sus alas. Y en realidad salir por arriba no ayuda a completar ese proceso de transformación. Al laberinto se entra, se transforma y se sale por donde se vino, pero con una mirada distinta. Y la séptima ley es que quien lo recorre siempre es un héroe, porque como ya te decía en el primer episodio, el laberinto es una metáfora del camino del héroe, en donde se sale en una peregrinación, con un desafío, con una búsqueda, con una misión, a veces con dudas, con temores, a veces sin saber si tenemos todas las herramientas, ¿no?, para poder llevarlo adelante, pero en ese camino las vamos encontrando las formas, vamos encontrando las herramientas, vamos encontrando las señales, vamos sabiendo que estamos protegidos, protegidas para poder cumplir esa misión, llevarla a cabo y regresar sabiendo que volvemos con todos los elementos necesarios para poder seguir adelante. Estas son las leyes del laberinto. Este es el laberinto metafórico que representa nuestras biografías, nuestros caminos de vida en distintas etapas. Probablemente tengamos que atravesar varios laberintos a lo largo de la vida. Y son leyes que a mí me resultan muy significativas y muy explicativas. Así que te invito a que las repases, a que las vuelvas a escuchar, a que cada vez que veas una de estas leyes, veas en tu propia historia cómo se puede aplicar o cómo ya se ha aplicado. Y bueno, te invito al próximo episodio en donde veremos también cómo los laberintos nos ayudan en búsquedas internas y son muchas veces herramientas
que nos facilitan una meditación o la capacidad de clarificar algún problema. Así que te invito nuevamente a que participes de estos encuentros en el laberinto y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias.